Muy apreciados amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Pablo no podía dejar a un lado estas relaciones de la familia, de la sociedad, especialmente de la época, y también de alguna manera nos trae a nosotros algunos consejos muy válidos. Pablo habló de todo y en esta oportunidad los capítulos 6 del 1 en adelante va a tomar un tema que creo que a usted y a mí nos van a interesar. Así que muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenido pastor, gracias porque nos acompaña en este programa. Bueno, gracias Raúl por la bienvenida. Muy felices otra vez de estar con todas las personas que están siempre siguiendo este diálogo bíblico y esperamos que el Señor nos ilumine, nos guíe en los comentarios que vamos a realizar acerca de esta lección número 11 que lleva por título Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Estaba pensando justamente en este título porque vamos a hablar de los hijos, los padres, los esclavos, los amos. Y dice, ¿por qué dirá practiquemos la lealtad suprema a Cristo? ¿Qué tendrá que ver esto, no es cierto, ese título con los temas que se van a tratar? ¿No? Me parece interesante, ¿no es cierto? Descubrirlo. Sí, bueno, el autor de la lección y también nosotros llegamos a la conclusión que los hijos son leales a los padres, pero también a Cristo en primer lugar. Los padres son leales a los hijos, pero para hacerlo bien tienen que estar en Cristo. Y los esclavos servían a sus amos como sirviendo al Señor. Y los amos también atendían a los esclavos pensando también en Cristo, que también fue humilde y fue maltratado en alguna medida como un esclavo. Sí, fíjate qué interesante lo que dices, porque la Biblia habla mucho de la esclavitud, pero no se opone a ella, por entre comillas, ¿no? Sino que da normas de tratos. Cierto. Y esas son las cosas lindas de la Escritura. Ellas no dicen, mire, amos, suelten a sus esclavos. No dice eso. Pero sí hagan un trato, y con un trato como Dios lo haría con ellos. Exacto. Interesante esas cosas, porque acá, fíjate que en Efesios 6:9, que tengo acá mi Biblia ahora, dice, y vosotros amos, que es el tema, ¿no es cierto? Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Me vino a la mente cuando Pablo empezó a hablar de la gran verdad. ¿Te acuerdas que hablábamos de la gran verdad, este extraordinario milagro? Perdón, este milagro que se despierte, que se abre cuando habla del Evangelio a todos. Sí. Estaba pensando muchas veces en ese, porque nosotros en este contexto no tenemos problemas, pero si fuéramos a un país musulmán quizás veríamos alguna diferencia. Pero aquí, que eran tan marcadas las sociedades, que Pablo le diga, mira, tú eres igual que está al lado, pero él es mi amo, sí, pero tú ante Cristo eres igual que él. Sí. ¿Cómo habrá pensado, no es cierto? ¿Cómo habrá pensado? Bastante complicado porque la misma sociedad, la cultura de aquella época, de los tiempos bíblicos, que prácticamente no cambió en 2000 años, desde Abraham hasta los tiempos de Cristo y de Pablo, la sociedad permitía que hubiesen reyes, que hubiesen príncipes, gobernadores, algún tipo como alcaldes. También habían ricos, habían familias con un estatus, otras familias que eran los artesanos, que tenían otro estatus, y también estaban las familias que eran como los pobres, que eran catalogados como los pescadores, los agricultores, los que cuidaban ovejas. Y en el extremo estaban los indigentes que prácticamente dependían de la
de la digamos, generosidad de los demás, pero todos estos tenían esclavos. En todas estas clases sociales habían esclavos, excepto la más pobre que no los podía tener. Claro, porque habría que mantenerlos, pues sí, no solamente tener esclavos. Incluso Claro. dentro de una sociedad, la esclavitud formaban su familia y sus familias pertenecían al amo, pero había que mantener a esa gente. Claro, el amo también cuidaba de los esclavos cuando lo hacía correctamente y para él eran su familia porque eran, si un amo podía tener hasta 10, 15 esclavos, él sabía que tenía que tener alimento para ellos, tenía que tener ropa, tenía que tener herramientas y tenía que mantener las familias. Claro. Así es que los que lo hacían bien, los esclavos vivían en buen estado, los que tenían buenos amos. Ahora Pablo comienza estos capítulos 6 hablando acerca de consejo para los hijos. ¿Eh? Versículos 1 al 3 dice, y es bueno que uno se quede en las palabras, porque de repente aparece aquí, hijo, obedeced el Señor a vuestros padres, y hay que ser obediente, cuidado, pero veamos bien cómo va desarrollándose el tema. Dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer consejo de Pablo es, obedece a tu padre, y el otro es un recuerdo de la ley. Nada más que eso, el quinto mandamiento. Siempre he pensado cómo se mide eso, ¿eh? Si yo soy bueno con mi padre, bueno, a lo mejor iba a vivir 80, pero voy a vivir 90, no sé. Claro, la verdad es que este texto, este mandamiento, está puesto ahí en las Escrituras porque no todos los hijos son cariñosos o aman a sus padres como debiera ser un motivo natural de responsabilidad, de reconocimiento, de gratitud hacia sus progenitores. Y Dios tuvo que poner este mandamiento porque no les pide amar a los padres, pero les pide obedecer, porque se piensa que los padres, por la experiencia, tienen algún conocimiento mejor y a veces dan un consejo y le dicen, hijo, esto no es bueno, vete por este camino. Hay hijos que no aceptan ningún consejo de los padres y tampoco son obedientes a ciertas indicaciones que los padres dan. Entonces ahí está el consejo, honra a tu padre. El padre es honrado cuando los hijos son sumisos en ese sentido y que el mandamiento dice para que te vaya bien. ¿Eh? Que yo he visto esto ya muchas veces en las iglesias y en la vida en general, que todo hijo que es devoto de sus padres, que hace las cosas bien y que lo honra, yo he visto que les va bien. Claro. Se puede evidenciar. Estaba mirando, fíjate, cuando dice hijo, obedeced. Anteriormente Pablo se había relacionado o había hablado acerca de la familia, claro, de los esposos, y que de los esposos, ¿no es cierto?, estén sujetos. Es un tema bastante complicado que vimos, pero no complicado cuando se hace en Cristo. Entonces uno dice, qué interesante, porque aquí dice obedecer, y resulta que obedecer es mucho más fuerte que estar sujeto a los esposos y que los esposos estén con sus esposas. Es más fuerte la palabra, porque es una palabra que ha traído terribles consecuencias a la familia humana. claro. Hoy día estamos inmersos en un mundo de pecado, concupiscencia, de deterioro de la sociedad, ¿no es cierto? Justamente porque desobedecimos. Y uno se pregunta hasta qué edad los hijos pueden obedecer a sus padres, porque hay padres que tienen hijos de 40, 50 años. Y ya los hijos dicen, ¿yo qué le voy a obedecer a mi padre si yo ya sé casi todo? Me manejo solo. Tal vez hay que buscar el equilibrio. Se refiere principalmente a los hijos pequeños hasta que son jóvenes, pero no quita de que en algún momento los padres mayores aconsejen a sus hijos en alguna situación particular que ellos vivan, que nos faltan en la vida situaciones difíciles donde el consejo paterno es bienvenido. Claro, yo creo que en este caso uno debería pensar que obedecer por principio,
y no por una necesidad. Y eso no le va a la edad. Sí. Porque el consejo del padre, aun cuando peine cana el hijo incluso, va a ser sabio. Exacto. Y para que te vaya bien. Y para que te vaya bien. Bueno, Pablo ha aconsejado a los hijos, pero ahora va a aconsejar a los padres en el capítulo 6, versículo 4, dice. Primero dijo, hijo, obedeced, y ahora Pablo dice, y vosotros padres, tu hijo te está obedeciendo, voy a decir así, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se provoca a ira a un hijo? Si el padre lo ama y le indica o lo quiere llevar por un buen camino. ¿Cuál es la idea que se presenta aquí en Efesios 6:4, ¿no es cierto? Bueno, pienso yo que no todos los hijos son iguales. Algunos son más dóciles, otros cometen errores por la juventud misma. Entonces, una de las características importantes de los padres es tener paciencia y también tener dominio propio para darse cuenta de la situación, de ponerse también en el lugar de la edad de los hijos y no abusar de su autoridad. Porque sin duda que algunos padres pierden la compostura y ante un error de los hijos o ante un mandato airado, en vez de suavizar la situación con los hijos, de amonestarlos, se produce un quiebre, se produce una ira en el hijo y ya no un amor, es como una obligación, un estado de situación personal en el cual los hijos realmente ya no quieren estar más con sus padres y no hayan a la hora de salir de la casa para salir de esa subyugación que hay en la familia. Entonces, también esto es una responsabilidad de los padres. A veces hay que esperar a que se calmen las cosas, conversar, pero no tratar los temas en cuando está todo ardiente, sino que es mejor a veces hasta dejar un tiempecito, orar y luego conversar y mantener esa filiación entre el padre y los hijos y que no se pierda, que el hijo entienda que el padre quiere hacerle bien y no destruirlo. Fíjate, sigo pensando esto de provocar a ira. Ya. Allí en Colosenses, fíjate, 3:21, quizá va a ser la relación de lo que Pablo está hablando, dice, 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es interesante porque está en relación a lo que tú dices. Sí. Conozco muchas personas que quieren salir del hogar, sí, y se van. Y a veces la suerte no los acompaña en la relación, en el matrimonio, qué sé yo. Claro. Pero han salido porque el hogar para ellos no es el lugar que les gusta, es desagradable, no quieren llegar. Aquí hay siempre contienda, siempre alegato. Uno llega, le pregunta dónde anduviste. O sea, una serie de cosas. En cambio, un hogar que no quiere provocar a su hijo a ira, ese hijo va a llegar al hogar a descansar y quizás a contarle al papá lo que le pasó, a la mamá. Y como dice el texto, que no se desalienten. No se desalienten. Los padres tienen el deber también fundamental de mantener propósitos en los hijos, aspiraciones, y no matar esos deseos de progreso y de individualidad. Que a veces los padres creen que son los dueños de la mente y de la individualidad del niño, del joven. Y es una persona distinta. Es por eso que el padre tampoco se puede sentir dueño. Y algunos se desalientan, entonces pierden la aspiración, empiezan a buscar consuelo en otras personas, confiar en amigos, y ya no confían en los padres. O sea, esa es ya una gran pérdida cuando un hijo empieza a hallar mejor en los consejos del amigo, del tío, del vecino que está en la esquina, y no en sus padres. Leí una historia bien interesante, un poquito larga, pero yo voy a resumirla,
de un joven que le pidieron que hiciera una tarea, era un jovencito pequeño, y quisiera una descripción de qué le gustaría hacer en el futuro. Y él hizo una descripción, pero terriblemente grande, que no entraba en la mente ni del profesor. Así que le dijo al profesor: mira, tu trabajo ha sido reprobado, revísalo de nuevo. Bueno, y llegó a la casa y le preguntó al papá. Interesante ese detalle. Le preguntó al papá: mira, hijo, si tú tienes propósitos y leales, yo creo que te va a ir bien, pero te voy a hacer un consejo. Consúltaselo a Dios. Interesante eso. Y el padre ese consejo se lo dio al hijo y el hijo se lo consultó a Dios. Y él siguió con su plan, su proyecto. Era una familia muy pobre en realidad, y la aspiración de él era tener una mansión, un terreno, una serie de cosas. Y entonces la historia termina que al final el joven llegó con su trabajo, se lo volvió a presentar al profesor y le dijo: mire, usted quédese con el trabajo, yo me quedo con mi proyecto de vida. Bueno, la historia termina Sí. fabulosamente, porque donde estaban reunidos, que era una mansión, que tenía campo y caballos, Era de él. Claro, logró su objetivo. Logró su objetivo. Entonces, eso puede ser que de improviso también no sea bueno, coartar a los hijos aspiraciones, y uno dice: pero tú, ¿cómo vas a alcanzar eso? Claro. O sea, no provoquéis a ira a vuestros hijos en todo sentido, ¿no es cierto? No hacerles perder la personalidad, que es algo tan importante. Sí, animarlos. Sí. Y especialmente decirle: mira, consúltale a Dios. Ahora, aquí en relación a la esclavitud en las escrituras y la historia, interesante, porque capítulo 6, 5 en adelante, aparece aquí el concepto de esclavos. Bueno, hay dos palabras: esclavo y siervo, ¿eh? Siervos, sí. Pablo dice que es siervo de Jesucristo. Interesante, ¿eh? Siervo. Se colocaba a los pies de él. Versículo 5 dice esclavos, y aquí está: obedeced a vuestros amos terrenales. Nos quedamos hasta aquí. Pablo está diciendo: la esclavitud, ustedes solo lo que tienen que hacer es obedecer. Pero mire, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esta expresión es la que hace válido los consejos de Pablo. Como a Cristo. Como a Cristo. Porque esa es la idea. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo y de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué te parece? Bueno, o sea, la Biblia habla de esclavitud. Sí, en realidad en esos tiempos bíblicos, que duraron muchos años, 2 milenios, casi 3, había esclavitud por razones culturales, sociales, que era mejor para los esclavos tener un buen amo, vivir bien en alguna casa adecuada, criar su familia, comer bien, disfrutar de los productos de la tierra, y en realidad podían llegar a ser felices. Lo que sí menciona aquí el apóstol, que los esclavos cristianos que se convertían a Cristo sirvieran a sus amos como al Señor. El tema de su esclavitud, el apóstol Pablo y el mismo Jesucristo no habló nada en contra de la esclavitud, porque era un tema muy complicado y podía ser un tropiezo para el evangelio, para la predicación del evangelio. Pero ese tema tenían que dejarlo con el Señor, no sirviendo al ojo, diciéndole a los esclavos que trabajaran como para el Señor, no para el amo, que si ellos estaban arando, araran la tierra con gozo, con alegría, y no solamente araran cuando llegaba el jefe. Y eso significaba que ellos servían al ojo y no al hombre. Y había en la historia, por ejemplo, esclavos que eran tan fieles a sus amos que sus amos le daban la libertad. Eso era muy común también, de que los amos, cuando ya envejecían, le decían: bueno, te doy esta tierra, quedas libre. Y por eso que habían personas que habían sido esclavas y quedaban libres también. Ahora es interesante que eso de sirviendo al ojo a veces se da mucho. En todo orden de cosas. En todo orden de cosas, sí. Como que
mira, ahí viene el patrón. Claro. O no está el patrón, o conversan. Sí. Yo recuerdo una vez me contaba alguna experiencia, me decía, mira, salieron unos obreros a trabajar y entonces dijeron, llamaron al patrón, le dijeron, mira, se nos quedó tal cosa que necesitamos. Bueno, mientras llega el elemento que les falta, afírmense en la pala por lo menos. O sea, ya sabía que estos daban la vuelta en el trabajo. Más que trabajar, estaban con la pala en la mano, ¿no? Ahora, estas son las recomendaciones sabias y yo creo que se dan, porque ¿cómo lo puede aplicar a uno? El patrón puede ser cualquier persona y que tenga una persona que le trabaja, pero que le trabaja honestamente. ¿Qué va a sentir la persona hacia él? Y más aún si es cristiano. Va a sentir confianza y seguramente lo va a tratar bien. Porque si el esclavo es leal, hace las cosas bien, lo hace como para Cristo, como dice el texto, el patrón, que a veces no son tan amables, va a tener una cierta consideración, porque va a haber una lealtad. Este esclavo realmente me sirve, me respeta, tengo confianza, le digo, haz esto y él va. Así como José. José fue esclavo varios años y llegó a ser el principal esclavo en la casa de Potifar, y él administraba todo y lo hacía como para el Señor. Claro. Así que Potifar no se preocupaba de nada, porque del pan que comía, dice la Biblia nomás. Pablo sigue con su consejo. Le habló a los hijos, le habló a los padres, le habló a los esclavos. Y ahora, en el versículo 9, hay un texto que es extraordinario pensarlo y analizarlo, porque dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Sí. Bueno, los amos, que había muchos que tenían esclavos. Por ejemplo, Abraham tuvo esclavos. Isaac también, Jacob. Vemos que vos también tenía, y sin duda que habían otros más que tenían esclavos, y también habían amos que se caracterizaban por ser personas muy irritables, abusivos, y que producían un desconcierto entre sus siervos. Pero aquí dice un consejo para los amos cristianos. El amo cristiano ya va a ser un amo distinto a como era antes. Ahora va a dejar las amenazas, va a mantener esa autoridad como dueño, como patrón, ya en Cristo, y él sabe también que es un siervo de Dios. O sea que el amo también reconoce que es siervo de Cristo, y reconoce también que los esclavos son personas, porque en algún momento de la historia se pensaba que los esclavos eran como un poco mejor que los animales. Se compraban, se vendían, y que no tenían capacidad para discurrir, para hacer ciertas cosas, y no, la Biblia nos está diciendo aquí que ante Cristo los esclavos y los siervos son iguales, la misma posición que el amo ante Cristo. Y es por eso que los amos tienen que cumplir con su papel de administradores, como sirviendo al Señor, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, que está en los cielos, es el mismo, y que Dios no hace acepción de personas. Claro, y Él lo aclara, nosotros lo habíamos leído anteriormente, porque dice aquí el 8, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sí. O sea, la recompensa que se busca no importa la calidad o estatus que yo tenga. Ante Dios soy igual. Sí. Y entonces Dios me va a medir por la actuación, por la forma de ser, por lo que digo, por lo que veo, por lo que hago, de acuerdo a mi responsabilidad.
Claro. de acuerdo a lo que tengo que responder, ¿no es cierto?, a quién es mi superior, o cuando yo soy el superior y tengo que mirar hacia abajo. Y eso es una cosa que me acuerdo yo que alguien decía, que nosotros cuando recibimos algún cargo, como que nos levantamos y hacemos la miradita hacia abajo. Ahora yo soy el jefe. Pero yo digo, es el jefe, pero resulta que su responsabilidad, ¿cuál es? Es dar cuenta al Dios de qué está haciendo con esa persona. Cierto. Mira, recuerdo una vez estuve en un funeral y se hizo una alusión de una persona que no era cristiana, una alusión a la persona que estaba allí. Todos dicen que los muertos son buenos, ¿no? Pero él se hizo una alusión a la persona y dijo, ¿sabe? Yo tengo que reconocer en él una persona que en su cargo que tenía, pero era superior en realidad, manejaba toda una cantidad de personas, él siempre estaba preocupado de las personas, por qué permanecían en ese puesto y no subían. Miren el detalle. ¿Te fijaste? Sí, No sé si captas eso, o sea, claro. oye, y lo digo porque a mí, como era la persona segunda allí, siempre me comentaba, oye, fulano de tal, ¿te fijas? ¿Cuántos años estás trabajando ahí? ¿Quién te preocupa de eso? Oye, tenemos que ver, a lo mejor buscarle un ascenso. Un ascenso, no buscar un ascenso, sino Sí. que a lo mejor le falta estudio. ¿Por qué está allí siempre tanto tiempo? Claro. Eso es mirar, ¿no es cierto?, una forma... Deseaba el progreso de su gente que estaba con el él. progreso de las personas. Claro. Esa es una forma diferente de actuar. Así que Sí. interesante estas cosas que Pablo nos refiere aquí. Por eso es que cada uno al final va a dar cuenta de lo que hizo en su puesto. Exacto. Sea libre o sea esclavo. Y da a entender que todos somos hijos de un mismo padre, somos una familia, somos un cuerpo. Tanto el esclavo como el libre tienen una responsabilidad ante el Señor y forman parte de la iglesia de Dios. La palabra libre, en realidad, que está hablando él, se está refiriendo a los... Porque alguien la puede confundir, se está refiriendo a los amos. Sí. Pero Los cuando él libres, dice que sí. son libres, ¿no es cierto?, se refiere a los amos. Claro. También Pablo aconseja en otra parte del Nuevo Testamento, en las epístolas, que si algún siervo puede lograr la emancipación o esa libertad, que así sea, pero hágalo en el Señor también. Y que todo lo que hagáis, hacerlo para gloria de Dios, que es algo tan importante eso en la vida. Recuerdo que me decía una persona interesante, porque en la vida real yo soy el patrón, soy el doctor y él es mi paciente. Sí. Pero en la iglesia él es mi maestro y yo soy el alumno. Sí, al revés. Era al revés. Bueno, él era el maestro. Interesante esas cosas que pueden aparecer en el Evangelio. Sí, yo escuché de un patrón de un fundo más o menos grande, que tenía mucha frutal y todo eso. Escuché de uno de los que trabajaba allí, que el patrón a veces llegaba a donde estaba el trabajador y en ese sencillo lugar se tomaba un cafecito con él. Ya. En una tacita de esas, como jarrito de conserva con alambrito. Ya. Entonces era bien sencillo el patrón. Pues, tomaba el cafecito con el siervo y conversaban ahí amablemente y cordialmente. Entonces son actitudes. Bueno, sigo pensando, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con tus padres? ¿Cuál es la relación con tu jefe? O tu relación, ¿no es cierto?, con quien administra un trabajo. Es interesante pensar en eso, porque si Dios nos colocó en algún lugar, nosotros tenemos que servir al Señor en ese lugar como Dios lo quiere, como Dios lo haría. Si usted revisa la vida de Jesús, Él siempre fue humilde y con todos fue iguales. Y eso espera el Señor, porque en algún día todos vamos a ser iguales allí en el cielo. Y llevémonos ese cariño de que Dios nos ha bendecido, seamos, mire lo que voy a decir, seamos esclavos, seamos libres, seamos padres, seamos hijos. Ante Dios tenemos que rendir cuenta por ello. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.